Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. ¿Ven? ¿Se ve? Muy bien. Queridos amigos y amigas, muy buenas noches. ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos. ¿Me están escuchando? Sí se escucha, padre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se ven las diapositivas? Sí, padre. Sí, padre, buenas noches. Muy bien, chévere. Padre, Muy buenas noches. Muy buenas noches. Después que hemos avanzado la clase anterior, que hemos visto cuáles son las diferencias entre la palabra protestante y secta, ¿no? Yo creo que eso ha quedado un poquito más claro y hoy más todavía con una parte histórica, porque ya a partir del próximo lunes vamos a agarrar lo que es ya lo que comúnmente los de las sectas nos agarran a nosotros los católicos, la palabra de Dios. Entonces vamos a ver esa controversia la próxima clase. Entonces, decíamos, para recordar un poquito, a ver, Nicole, aquí que estoy viendo, ¿cuál era la diferencia entre el protestantismo y secta? Nicole, ¿estás allí? Bueno, se ha quedado dormida, creo. Nicole. A ver, profesora Elizabeth Guerra, lo estoy viendo por su cámara, todo oscurita. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre esta diferencia que hablábamos el lunes pasado entre protestantismo y secta? Profesora Elizabeth, bueno, parece que un poquito de temor. Bueno, no importa, siempre el miedo nos acompaña en la vida. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, el día de hoy, si ustedes ya han visto en la plataforma el sílabus de nuestro curso Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos, estamos ya en la primera parte, en la cuestión de los contenidos, letra B, los evangélicos o las iglesias evangélicas en el Perú. Vamos a hablar un poquito acá de historia a partir desde 200 años, 250 años atrás, ¿no? Cómo fue la migración de personas no católicas que venían y que estuvieron presentes también con nuestros grandes personajes, nuestros grandes héroes, como San Martín y como otras grandes eminencias como Víctor Aya de la Torre. Entonces, vamos a continuar entonces con el tema iglesias evangélicas en el Perú. Muy bien. Vamos a hablar de una manera histórica. Yo sé que a algunos no les gustará. De repente alguien me podrá ayudar también, ¿no? Si le gusta la historia un poco. Por etapas, ¿no? La presencia evangélica en el Perú. Vamos retrocediendo desde 1824 a 1910, ¿no? Lo que se llama la etapa de los precursores evangélicos. ¿Quiénes son los precursores evangélicos? Los que vienen de otros lugares como Holanda, como Reino Unido, Estados Unidos y otros países más, como trayéndonos su fe de los presbiterianos, los evangélicos mismos, etc. Vamos a abarcar este tiempo, en primer lugar, de 1824 a 1910. Es un poquito de historia así rápida para ir conociendo también cómo los evangélicos han venido al Perú, qué es lo que han hecho, porque también hicieron grandes cosas. No podemos decir que ellos solamente vinieron, fundaron sus iglesias, sus sectas, empezaron a hablar, a gritar, a criticar a la Iglesia Católica, sino que no solamente eso, sino que han venido trayéndonos
avances en cuanto a la educación, en cuanto a la imprenta, como vamos a ver, ¿no? A continuación. La fe evangélica llega al Perú en estrecha relación con dos progresos que van a acontecer en el mundo occidental. En primer lugar, estamos en un mundo del avivamiento, ¿no? Religioso protestante del siglo XVIII, en los Estados Unidos, especialmente, e Inglaterra, ¿no? Donde están surgiendo nuevas iglesias, nuevas comunidades o sectas, como queramos decir, ¿no? Y este fenómeno de expansión también que favorece a la expansión evangélica es la expansión del capitalismo, ¿no? En primer lugar, europeo, británico, ya también en el siglo XIX, y luego también en América, ¿no? El siglo XX. Todo eso va a ser características para que todo esto surja, vaya viendo, ¿no? Entonces seguimos, ¿no? Antes del periodo republicano no podemos, dice, ¿no?, la diapositiva, no podemos dejar de mencionar la realidad de una esporádica presencia protestante también durante el periodo colonial en el Perú, manifestada básicamente con los piratas, con la presencia de los piratas. Sabemos que en Lima más de una vez fue visitado por los piratas. Cuenta la historia, una tradición, que en uno de esas, que querer invadir los piratas el puerto del Callao, en Lima, Santa Rosa de Lima, pues sale orando, rezando con el Santísimo Sacramento, no sé cómo lo han permitido, y resulta que gracias a esa acción religiosa, piadosa, devocional, con la Eucaristía, los piratas se van, ¿no? Desde allí ya comenzamos a percibir la presencia evangélica de las sectas protestantes en nuestro Perú, ¿no? Y también de otros viajeros que no eran piratas, que llegaban a nuestra tierra, que en primer lugar fueron acusados por la Inquisición bajo el cargo de herejía, más que nada porque era fuerte la influencia de Martín Lutero, recordemos, ¿no? Martín Lutero protesta por primera vez contra los abusos de la Iglesia Católica en su tiempo, ¿no? Y es por eso que la Inquisición va a perseguir a estos personajes bajo la condena de herejía, ¿no? Más que nada esto va a surgir por el siglo XVI. Luego, caminando un poco más, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, ¿no?, aquellas misiones protestantes y también la formación de la Iglesia Nacional. Hablamos del Comité de Cooperación para América Latina, la Iglesia Evangélica Peruana, en sí, que hasta el día de hoy es una federación, y las misiones presbiterianas, que fueron las primeras que llegaron en el siglo XX, ¿no? De 1910 a 1950. La situación de la iglesia evangélica en nuestro Perú, en nuestro país, ¿no? Más que nada, la mayoría de las denominaciones evangélicas tienen sus primeros esfuerzos misioneros en un amplio periodo, ¿no? Al igual que la iglesia en sus inicios, tuvo que predicar el evangelio. Vemos a un San Pablo, a un San Pedro, a los apóstoles, luego a los obispos, a los mártires, que en primera se tiene que fundamentar la fe. De igual manera, ellos también, recordemos que es un tiempo donde la Iglesia Católica tiene mucho poder, mucha influencia, ¿no?, en la vida social, en la vida económica, en todo sentido, ¿no?, de su tiempo, y es así de donde la Iglesia Evangélica va a tener que también empezar desde cero aquí en el Perú, pero recordemos que en Europa ya estaban
en expansión o que ya en algunos lugares ya estaban ya bien conformados, ¿no? Entonces, en el Perú tienen que empezar nuevamente todo de cero y empiezan con las misiones ellos mismos, ¿no? Vemos en primer lugar las misiones, luego con Juan Richer en Cajamarca, con Ana Soper en Moyobamba, ¿no? Las misiones presbiterianas. En el caso de la Iglesia Evangélica Peruana, esta tiene un proceso, en primer lugar, de formación que pasa por varias etapas, ¿no? En primer momento, la obra surge como un fruto del trabajo de un misionero independiente. Aquí aparece Carlos Bright, quien llegó al Perú en 1893 con una sola visión, de establecer una iglesia evangélica aquí, especialmente en la capital, en Lima, para la cual empezó a organizar reuniones que él mismo va a dirigirlo, ¿no? Hasta casi su ancianidad de 1902, siguiendo una política de no permitir ninguna otra misión extranjera, perdón, ninguna misión extranjera, ¿no? Que de una manera arrogante o autoritaria comience a meter sus narices, como se dice, ¿no? En pocas palabras, que tuviera una cierta manera de ver o de dirigir también a sus allegados. No permite que nadie meta las narices, como vuelvo a repetir, en su misión o en su predicación, ¿no? En ese sentido. Luego aparece la figura grande de Juan Richer, ¿no? Que en primer lugar no es peruano, sino que viene de Gran Bretaña, escocés de nacimiento en realidad y peruano de corazón. Él nace el 18 de noviembre de 1878. A sus 11 años empieza a trabajar en una imprenta como aprendiz, ¿no? Pero sus papás no quieren que él trabaje, se niegan rotundamente. Fue un gran amigo también y hermano de la fe y gran organizador de la IEP, que significa Iglesia Evangélica del Perú, ¿no? Él va a organizar estas cosas y también luego se va a unir a la misión de la EUSA, ¿no? De la EUSA, Unión Evangélica de Sudamérica, ¿no? El trabajo de Juan Richer va a consistir en 3 aspectos básicos, importantísimos, ¿no? Recordemos que él tiene una formación, él aprendió en el oficio de la imprenta a poder llegar a los demás con los documentos que imprimía, ¿no? El uso de la imprenta, vuelvo a repetir, y justamente vamos a ver la imprenta, ¿cómo se llama? Inca, así se llama, ubicado en Lima, es una librería evangélica, ¿no? Y también va a utilizar mucho los medios de comunicación, gracias a la imprenta, ¿no? Los libros, la revista, la formación y la capacitación, ¿no? De un cuerpo pastoral nacional, ¿no? Va a empezar a organizar, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cómo se llama? Estas iglesias evangélicas en el Perú, ¿no? Va a comenzar también a ayudar a los indios, a los oprimidos y a los explotados, más que nada. Un poquito también que ya nos va dando la idea, ¿no? Después que las iglesias evangélicas, las sectas, van a comenzar a trabajar en los lugares de pobreza, de los más discriminados. Desde ahí va a comenzar también su trabajo después, ¿no? Para luego también meterse en el mundo de los intelectuales. Juan Richer pensaba que la librería, el Inca, ¿no? que se encontraba antes
en el jirón, en la calle Apurímac, 165 en Lima, en el centro de Lima, ¿no? Justamente en una esquina, y ahí justamente está la foto, ¿no? Les pongo ahí para que ustedes más o menos puedan ver. Impulsa durante toda su vida, todo su apostolado con la imprenta, ¿no? Esta librería Imprenta el Inca, una librería evangélica, ¿no? Que va a empezar con la difusión de materiales tipo espiritual, sino también con la difusión de cultura y formación para la vida, ¿no? No solamente se va a encargar de religión, sino que también de otros campos, ¿no? Educación, manualidades, todo lo que va, todo lo que entra, mejor dicho, a la formación de la persona humana, ¿no? No solamente la intelectual. Es así que él comienza a publicar algunos manuales muy sencillos sobre métodos de planificación familiar a través de esta librería evangélica, ¿no? O sea, él se va a basar la evangelización a través de la imprenta, ¿no? Vuelvo a repetir, oficio que aprende desde los 11 años allá en su tierra natal de Escocia, ¿no? Y vemos también que la evangelización desde estos tiempos no solamente está bajo los púlpitos o en los púlpitos o en las iglesias mismas o en las congregaciones mismas, sino que también vamos viendo a futuro cómo estos misioneros evangélicos tienen una visión muy avanzada para su tiempo en cuanto a la difusión del evangelio, ¿no? Algo en lo que Jesús nos dice, vayan por todo el mundo y evangelicen a todos, ¿no? El que quiera salvarse se salvará y el que no, pues se condenará, ¿no? Pero también tiene que sentirse ayudado por los demás para encontrarse con este Cristo. Y es por eso que Juan eh, va a comenzar su modo de apostolado a través de la imprenta y de la librería, ¿no? Publicando manuales, no solamente espirituales, sino también en cuanto a formación permanente y humana y espiritual. Otro rasgo interesante de Juan Richer era su clara oposición a concentrar el poder en manos de una sola persona en la iglesia. Él era muy enemigo, cosa que ahora en la actualidad vemos en algunas sectas, iglesias evangélicas, el monopolio de la fe, como se dice, ¿no? Muchas veces es el pastor, mejor dicho, el pastor fundador quien lleva todo eso, ¿no? Y él era enemigo de concentrar el poder de la congregación, como ellos lo llaman, en una sola persona, sino que él quería que estuviera allí el pastor misionero y todo su consejo, ¿no? Que le ayudara también en el gobierno de la iglesia. Y lejos de fomentar una práctica de gobierno episcopal, donde toda la autoridad recae sobre el pastor y en las autoridades que éste nombraba, Richer procuró fomentar un sistema democrático de gobierno eclesiástico, ¿no? Cada uno tiene sus funciones, ¿no? El pastor, predicar, su consejo, de aconsejarle, de ayudarle y todo lo demás, ¿no? Los ministros, los heraldos, no sé cómo lo llamen, tenían también su función, lo cual no dejó de tener sus inconvenientes, ¿no? Que son asumidos por la denominación hasta la actualidad, ¿no? Vemos que algunas iglesias tienen este pensamiento de Richer y hay otras denominaciones evangélicas o sectas pues que son autoritarias, ¿no? Que el pastor es todo, ¿no? Que el pastor es el mismo Mesías, el pastor es el mismo profeta y nadie ni nada puede contra él, ¿no? Donde los súbditos no tienen derecho a corregirle nada. Lo que él dice es palabra de Dios, más o menos así, ¿no? La segunda denominación que también vamos a ir mencionando en este periodo fue formada por el trabajo de la misión de la Iglesia Libre de Escocia, que originó lo que hoy conocemos como la Iglesia Presbiteriana, ¿no? Vemos tres lugares de misión: Lima, Cajamarca y Moyobamba. Lima está pues con John Mackay, ¿no?
En Cajamarca va a estar Carmen Macay y en Moyobamba Ana Sommer, ¿no? Ahí lo vemos a dos de ellos, ¿no? Al primero y a la última, ¿no? Ellos también van a tener un realce en el lugar de sus misiones, ¿no? Y el día de hoy, por ejemplo, en Moyobamba continúa todavía la iglesia presbiteriana gracias al impulso misionero de Ana Sommer, ¿no? Y otros lugares, ¿no? El trabajo de John Mackay es muy conocido, ¿no? Por dos hechos importantes. Uno, por el proyecto de llegar con el mensaje del Evangelio a sectores intelectuales y el liderazgo político de la sociedad peruana. Vemos allí que se preocupa que el pensamiento protestante no solamente esté con el pueblo, que esté con la plebe, ¿no? Sino también que el Evangelio o el mensaje evangélico llegue también al poder o al, ¿cómo se llama?, a los que están en el poder. En este sentido, los intelectuales, los políticos o los que tienen, ¿cómo se llama?, también recursos económicos, ¿no? Es así que él va a ser el fundador de este gran colegio que hasta el día de hoy funciona en Lima, el Colegio Evangélico Anglo-Peruano, hoy llamado San Andrés, ¿no? Es un gran colegio de prestigio que hasta el día de hoy, de alguna y otra manera, trata de llevar, de realizar, de seguir el pensamiento de John Mackay, ¿no? Asimismo, a través de su intercesión en la vida universitaria en San Marcos, ¿no? Como profesor. Él fue muchos años profesor allí, enseñando teología y filosofía. Recordemos, él fue filósofo y teólogo, ¿no? Y estos cursos, estas materias, él enseñaba en la San Marcos, ¿no? Lo cual le permitió a él conectarse, contactarse, tener vínculo con muchos jóvenes, ¿no? Y de lo que por ahí dice, tuvo la oportunidad también de vincularse, de hablar, de conversar con el gran Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Un gran personaje de nuestra historia peruana, ¿no? Justamente en estos días que celebrábamos el bicentenario de la proclamación de la independencia, pues también en algún momento ha sido nombrado. Y sobre el crecimiento de los evangélicos en este periodo, en 1984 escribió una socióloga llamada Yolanda Rodríguez, ¿no? Esto yo lo he tomado de ella, no es mío, ¿no? Y justamente abajo pueden ver dónde pueden, ¿cómo se llama?, recurrir, si que tienen más cosquilleo de querer saber, pues ahí les dejo el link, ¿no? En azulito está, ¿no? Nos dice ella, ad literam les digo, en el marco de un continente de transformación. Recordemos que América Latina está en continua transformación después de la proclamación de la independencia, ¿no? El protestantismo apareció como la dimensión religiosa de un proyecto global. Recordemos que Europa ya lastimosamente estaba dividida entre católicos y evangélicos o protestantes, ¿no? Así estaba. Una religión para vivir en el nuevo mundo que se inicia. Podemos decir que el protestantismo fue un elemento subversivo, así le llaman, ¿no? En términos, ¿no?, de la sociedad latinoamericana tradicional. ¿De quién está hablando? De esta sociedad latinoamericana tradicional. Está hablando del cristianismo católico en este tiempo que está muy fuerte, ¿no? Tenemos que resaltar que si no hubieran sido por los protestantes o por los evangélicos, la Iglesia Católica no hubiera, ¿cómo se llama?, buscado evolucionar la teología, ¿no?, que se maneja, ¿no?, en cuanto también a la ayuda social, etcétera, ¿no?, a la educación y esas cosas, ¿no? Entonces, no abarcarse a una sola cosa, sino a varias pastorales, como hoy día se va conociendo, ¿no? La pastoral social, la pastoral de la evangelización, de la catequesis, ¿no?
la pastoral de las visitas a los colegios, a las escuelitas, ¿no? Como hacíamos aquí hasta que surgió la pandemia, ¿no? Aquí en Otzapampa, donde estamos, ¿no? Un poquito ¿cómo se llama? El movimiento evangélico, como que obligó a la Iglesia Católica, vuelvo a repetir nuevamente, nuevamente a repensar, a remarcar y, ¿no? ¿Cómo se llama? Todo, todos los matices que se manejaban, ¿no? Hasta ese entonces, ¿no? Vemos también que el protestantismo, a partir de los años 70, no es más liberal, sino autoritario. Y eso es lo que podemos ver ahora en la actualidad, ¿no? Vemos algunos pastores que son muy autoritarios, algunos pastores que no perdonan nada, que están allí, que todo es, ¿cómo se llama? Que todos te vas a ir al infierno, ¿no? Que no deja pensar a los súbditos. En pocas palabras, es el pastor que piensa que todo lo tiene la razón, o el pastor orquesta, ¿no? Que todo quiere manejar, o pulpo, ¿no? También, ¿no? Pulpo también. Esta realidad se va manifestando también a nivel de sus organizaciones, ¿no? Esto sucede a través de ¿qué? ¿Y por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, las sectas aparecen cuando hay problemas entre ellos, por ejemplo, ¿no? Y dentro también de la Iglesia Católica también puede suceder, ¿no? Otras sectas, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que no están, mejor dicho, se creen católicos, dicen ser católicos, pero no quieren saber nada de la Eucaristía, no quieren saber nada de la confesión. Pues, ¿qué clase de católico es ese, no? Sabemos que la Iglesia Católica, el culmen, el fin, es la Eucaristía, ¿no? Porque alrededor de la Eucaristía surge y ronda toda la vida eclesial, toda nuestra vida, todo nuestro quehacer, ¿no? Vemos que a través de esos cismas que entre ellos surgen de repente por problemas de que quién va a ser el pastor, que yo tengo que ser el pastor, o de repente por motivos de dinero surge esto, ¿no? Se van dividiendo, se van dando, ¿no? Y al no haber tolerancia ni disposición para aceptar muchas veces los planteamientos del otro, se rompe la unidad, se rompe la fraternidad dentro de ellos. Es por eso que vemos, ¿no? Un pastor con sus súbditos, el mismo, o sea, el otro que pues eran amigos, tiene su iglesia aparte, ¿no? Vuelvo a repetir, gracias a estos cismas, a esta intolerancia de escuchar al otro, del diálogo, pues han venido a separarse ellos, ¿no? Se separaban de todo. Es como decir, yo soy el pastor y aquí el que manda soy yo, ¿no? Es un autoritarismo total dentro de esas iglesias. Y dentro de nuestra iglesia también puede haber. No es que esté criticando a nadie, sino que también hay casos. No estamos libres de nada, ¿cierto? No podemos tirar la piedra y esconderla. Proceso de socialización religiosa, ¿no? Ellos, en primer lugar, como que si no eres tú de su iglesia, no se juntan contigo, no hablan contigo. ¿Por qué? Porque ellos son salvos, ellos son salvados, ellos son justificados y nosotros somos pecadorazos, pecadores hasta el extremo, ¿no? También otro es que ellos constantemente repiten sus esquemas dogmáticos. Si nosotros vamos a una iglesia evangélica así, podemos notar que siempre es lo mismo. Cuando yo era católico, era borracho, era mujeriego, fumaba, me drogaba. Ahora que he venido a la iglesia de Dios me he convertido. No sé si ustedes han escuchado esa afirmación. Yo cuántas veces escucho a veces aquí que cuando vienen ¿cómo se llama? A evangelizar, decimos así, ¿no? Está bien todo, hay que evangelizar, hay que llamar a la conversión, pero no podemos llegar a criticar a los demás, ¿no?
No decir, es que yo antes era así, yo era antes allá, y ahora que me he convertido, Jesús está en mi vida, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Aleluya, y todo lo demás. Ahora soy salvo, ya no soy nada de esas cosas. Entonces, ¿qué? ¿Era necesario hacer varias cosas para cambiar? Eso también tenemos que pensar, ¿no? Y que cuando ustedes vayan haciendo sus trabajos, y me imagino que están haciendo sus trabajitos, están viendo también estas características en algunas iglesias o sectas que están haciendo, ¿no? Muchas veces también ellos se quedan paralizados, no buscan desarrollo de las capacidades críticas de las personas, sino la repetición mecánica de esquemas preestablecidos, ¿no? O sea, se quedan estancados en lo mismo, ¿no? Yo era borracho, yo era drogadicto y ahora que me he convertido al Señor, me he entregado al Señor, ahora ya no soy eso, ¿no? En cualquier evangélico van a escuchar eso, ¿no? Y algunos que son más extremistas van a decir, cuando yo era católico, van a decir, ¿no? Entonces, no podemos tampoco tirar la piedra y esconder la mano, vuelvo a decir en ese sentido, ¿sí? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿O sigo, continúo? ¿O quieren que les pregunte al final cómo van con sus trabajos? Padre Alan, buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, hija? Zenaida, Zenaida, muy bien. ¿De dónde eres, hija? de Constitución, padre. Muy bien, acá cerquita vecinos somos. Muy bien. Sí, Dígame, te padre, escucho, hija. mi pregunta es de repente, si ya que estamos viendo la formación de la iglesia evangélica, ellos cumplen de repente el matrimonio, el bautismo, ¿es reconocido, padre? O no sé. Mira, ellos también se casan civilmente, ¿no? Pero el rito que utilizan ellos, pues canónicamente para nosotros no es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque no están en estrecha unión con la iglesia. Cuando no hay unión, cuando se rompe la comunión, entonces se rompe todo motivo de acercamiento, ¿no? Y eso. El bautismo, pues todos sabemos que algunos van al río y los bautizan en nombre de Jesús y todo lo demás, y los sumergen hasta casi los ahogan, ¿no? Pero en cuanto al bautismo, cuando ellos vienen a la iglesia católica, quieren ser católicos, lo primero, lo que preguntamos los sacerdotes, los catequistas, es ¿en nombre de quién te han bautizado? ¿No? Recordemos Mateo 28, 19, 20, que dice, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que la fórmula trinitaria es la fórmula para el bautismo, ¿cierto? Y en nombre de la Trinidad, pues se va echando el agua o se le va sumergiendo, ¿no? Tenemos que ver eso, ¿no? Preguntarles, ¿cómo fue tu bautismo, ¿no? ¿En nombre de quién? Si dicen, no, solamente en nombre de Jesús, bueno, hay que completar. Pero si dicen, no, me han bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ya estás bautizado. Lo único que hay que hacer es completar el rito, ¿no? Está el crisma, está, ¿cómo se llama? La vestidura, la entrega de la luz, que es Cristo resucitado, ¿no? Para ese sentido, sí. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Padre, yo tengo una preguntita. ¿Cómo te llamas? Nora, Nora, muy Arias. bien. Muy bien, dígame. Padre, ¿y por qué la denominación de iglesias evangélicas? No entiendo eso, padre. Iglesias evangélicas nace a raíz de, ¿cómo se llama? De la ruptura que hizo Martín Lutero con los protestantes. Más que nada evangélica, su mismo nombre dice, del evangelio, ¿no? Del evangelio, ¿no? A nosotros nos critican los hermanos separados que no leemos la Biblia, y realmente que sí leemos la Biblia. En las misas, en la Eucaristía, leemos la Biblia, ¿o no es así? ¿No? Compartimos la palabra de Dios, ¿no es así? ¿Meditamos la palabra de Dios? Sí, también somos evangélicos nosotros, porque nosotros también nos basamos en el Evangelio, en la palabra de Dios, ¿no? De alguna y otra manera. No somos tan agarrados a la letra, pero sí recurrimos a la palabra de Dios.
¿O no es así? ¿Tú qué dices? Sí, padre, sí nos basamos, pero yo hace muchísimos años cuando me habían explicado del Sí, evangelio, o sea, evangelio solamente en el mundo han existido 4, me dijeron, pero claro. no entiendo cuando ellos se hacen llamar iglesias evangélicas, por eso digo, Evangélicas porque ponen por fundamento, o sea, eh, sola escritura, ¿no? O sea, solamente la palabra de Dios. Y los 4 evangelios están dentro de la Biblia, que es la palabra de Dios. Es por eso que se llama iglesias evangélicas, porque ellos se basan en el evangelio. Ellos dicen así, nosotros nos basamos en el evangelio de Jesucristo, ¿no? Incluso los mormones, ¿cómo se llama? Iglesia de los, ¿no? De los santos de los últimos tiempos, ¿no? Es así. Igualmente, nosotros los católicos también somos evangélicos de alguna y otra manera. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, nosotros también nos fundamentamos con los evangelios. Todos los días en la misa, no solamente se proclama las lecturas del Antiguo o del Nuevo Testamento, sino también el Evangelio, ¿o no es así? Tú que has ido a las Eucaristías, ¿no? sí, padre, sí, a No, diario es la lectura del ajá. evangelio. No creo que el padrecito de tu comunidad, que en vez de proclamarles el evangelio, les lea un chiste de Condorito. No creo, ¿no? Porque eso sería ilógico, ¿no? Entonces es, ¿cómo se llama? Es la palabra de Dios también para nosotros el centro, también, ¿no? Esa es en la palabra de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Nosotros, vuelvo a repetir, no somos tan fundamentalistas porque, como decía la Madre Teresa de Calcuta, nosotros no creemos en el libro, creemos en aquel que el libro nos habla. ¿Y quién es aquel que el libro nos habla? Jesucristo nuestro Señor, que es el verbo encarnado, la sabiduría eterna, ¿no? Es eso. Muy bien, vamos a continuar. Padre, buenas noches. Padre, buenas noches. Vamos a continuar ya, vamos a continuar y al final un poquito, si que nos alcanza tiempo, podremos hablar. ¿Quedamos así? Muy bien, vamos a hablar sobre el desarrollo de esta nueva forma de protestantismo, ¿no? Que está acompañado de una aceptación y evasión del orden social de dominación, ¿no? No hay o no existe una crítica estructural. Esta ha sido reemplazada por una crítica al individuo, muchas veces, ¿no? Siempre nos critican, ¿no? Yo era borracho, yo era mujeriego, ahora que me he convertido, soy salvo, soy puro y todo lo demás. Me voy de frente al cielo, ¿no? Produciendo con esto un individualismo y también un dualismo a la vez, ¿no? Yo me he convertido, yo era así, ahora yo soy así, ¿no? Y es eso. Hay un proceso de ruptura con el mundo y sumisión a las autoridades, ¿no? Ellos muchas veces no hacen caso, ¿no? Claro, Jesús nos ha dicho, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿no? Al no ser del mundo, nosotros tenemos que seguir el Evangelio, ¿cierto? Lo que nos dice Jesús, pero vivimos en el mundo. Entonces, lo que Jesús nos dice, en primer lugar, que hay que pisar tierra para luego pensar en el cielo, ¿no? ¿En qué sentido? Que tengo que reconocer que soy un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, con virtudes y defectos, y luego también tengo la capacidad de pedir perdón, de arrepentirme, y de esa manera gozar el cielo, ¿no? Y una sumisión a las autoridades. Vemos que muchos de los seguidores hacen, o sea, lo que dice el pastor es palabra de Dios muchas veces, ¿no? Incluso en la cuestión de los diezmos, ¿no? Yo he visto en algunos lugares donde yo he estado que hay personas que salen a vender su mazamorra, sus tamales, sus dulcecitos, no sé. ¿Para qué? Porque yo les he preguntado y me dijeron es para ayudar a mi pastor, porque yo no tengo trabajo, no tengo de dónde dar mi diezmo. Entonces, así con mi trabajo, yo pago mi diezmo, ¿no? Hay una sumisión muy grande en este sentido, ¿no? Vuelvo a repetir, lo que dice el pastor es palabra de Dios para ellos muchas veces, ¿no? Y lo que
de repente se darán cuenta, no sé, que a veces el pastor también se confundirá, pues, ¿no? Se confunde y no son capaces de decir. Por eso son muy sumisos también, ¿no? A él, ¿no? En ese sentido. 3. El protestantismo en el Perú crece fundamentalmente entre los más pobres y también entre los sectores de los migrantes. Aquí vamos a ver un fuerte creciente, ¿no?, de la idea evangélica en el Perú, más que nada, ¿no? Esto quizás porque en el pueblo oprimido, en el pueblo que no está libre, o sea, que está manipulado, a veces es fácil también manipular las conciencias. Y es allí de donde los evangélicos tienen mucha fuerza, bastante fuerza, ¿no? A veces nuestras parroquias están casi vacías, pero sus templos están llenos, están llenecitos, ¿no? Y además también ellos porque hacen obras sociales muchas veces, ¿no? Existe una relación directa entre un aumento poblacional de migrantes, especialmente personas que están migrando de la sierra, de la costa y de la selva hacia la capital, ¿no? Hacia el sector urbano. Y es allí de donde comienza en los pueblos jóvenes, por ejemplo Lima, en los pueblos jóvenes, ¿no? Vemos bastantes iglesias evangélicas. Cuando uno va de aquí para Lima, vemos llegando a Lima, ¿no? Vemos bastantes denominaciones evangélicas. ¿Y eso por qué? Porque el pueblo de Dios está hambrienta de la palabra de Dios. No solamente de pan, como Jesús nos está hablando en el Evangelio de ayer y de hoy, ¿no? No solamente de pan, sino también el pueblo está hambriento de la palabra de Dios. Y esa hambruna de la palabra de Dios muchas veces es por culpa nuestra. No solamente de la jerarquía de la Iglesia Católica, sino de todos los católicos, porque todos y todas estamos llamados a ser misioneros y misioneras allí donde estemos. No podemos decir que la misión es solamente para los sacerdotes, para las religiosas, para los obispos y los demás. Pues nada, seguimos adelante. No, todos somos misioneros, ¿no? Desde el día de nuestro santo bautismo, todos somos misioneros. Estamos llamados a proclamar a Jesús. Y eso es lo que ellos hacen. No solamente con palabras, sino también con gestos muchas veces. ¿No? Vuelvo a repetir, yo he sido testigo de muchos evangélicos que entre ellos se ayudan, ¿no? Por esa parte es bueno, se ayudan, pero lastimosamente solamente es entre ellos, ¿no? Y en nuestras parroquias, o en las parroquias donde tenemos acción social, roperos, ¿no? De donde se regala o se vende a bajo precio la ropita, ¿quiénes son los que vienen muchas veces? Son los hermanos separados. Los hermanos separados, ¿no? Es eso. Este crecimiento protestante en los últimos tiempos se da también de manera especial a través de la atomización y la sectorización y la abundancia de pequeños grupos, ¿no? Están bien organizados, ¿no? En cada lugar, en cada sector, tienen un punto de reunión, un punto de encuentro, y cada punto de encuentro, de reunión, tiene su responsable, tiene su pastor, o tiene su heraldo, o como ellos lo llaman, ¿no? Todo esto a raíz de que la población ha crecido demasiado, ¿no? Ahora no sé cómo será con la COVID, cuántos habrán muerto, o de todos los que han muerto a causa de la COVID o de otras enfermedades durante este tiempo, pues también habrá disminuido, ¿no? Como sucede en todo sector. Pero vemos que allí hay mucha fuerza, ¿no? De los evangélicos, allí bastante, ¿no? Por la cuestión de que el hombre de bajos recursos sufre, no solamente de hambre material, sino también del hambre espiritual, ¿no? Del hambre y de la sed de Dios, ¿no? Como nos decía
San Juan Pablo II, no recuerdo si era la primera o la segunda visita al Perú, decía que este pueblo, el pueblo peruano, no solamente tiene hambre del pan, sino que tiene hambre de la palabra de Dios. Ese es un llamado de atención para todos, ¿no? De ponernos la camiseta, ¿no? De evangelizadores y salir al encuentro del más pobre de entre los pobres, ¿no? Hasta antes del 1950, este crecimiento del protestantismo había avanzado muy lentamente, no se notaba nada, tranquilo. Había sí, ¿no? Recordemos en algunas misiones de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo algo, ¿no? Por ejemplo, en la Florida, que está de Puerto Yurinaki, más arriba, en Perené, donde sucedió la muerte el asesinato por odio a la fe de la hermana Guchita y de sus amigos mártires, ¿no? Que fueron asesinados esa tarde, horrible, ¿no? Cuenta las hermanas que han estado allí, porque algunas viven, que esa comunidad era una comunidad muy ferviente, ¿no? No solamente en lo social, ¿no? Sino también en lo espiritual, ¿no? La gente que venía a la misa, que venía, participaba en los grupos, que estaban ahí apoyando a las religiosas, etcétera, etcétera. Después de lo que pasó, después de un tiempo, yo estuve ahora casi un mes, 2 meses allá, y a la misa, 1 o 2. ¿Por qué? Porque los demás ya se hicieron evangélicos, ya se hicieron protestantes. ¿Eso por qué? ¿A causa de qué? De falta de, ¿cómo se llama?, de evangelización, ¿no? Más que nada, hubo avanzando lentamente. Ahora, avanzado más, ¿no? Hay más templos construidos, ¿no? Aquí en Otzapampa mismo, a la entrada vemos 2 seguidas, o 3, ¿no? Las Asambleas de Dios, los mormones, tenemos también las iglesias pentecostales, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí la iglesia católica está llamada, ¿no?, a asumir este nuevo reto, ¿no? Que ante la aparición de nuevas denominaciones evangélicas, ¿cómo vamos a trabajar? ¿No? ¿Cómo vamos a ver la pastoral? ¿No? La pastoral. Muchas veces vemos en las catequesis que tenemos en nuestras parroquias virtuales ahora, ¿no? En la mayoría, que el niño está, pero sus papás o uno de sus papás son evangélicos. Es así. O de repente están estudiando en un colegio de religiosas, de monjitas, o colegios parroquiales, y es de familia evangélica, ¿no? Vemos así. O de repente nuestros profesores de religión, yo sé que la mayoría de ustedes no son profesores de religión, más que uno que otro, y eso lo podrán ver diariamente en las aulas. Ahora, aunque estén de manera virtual, pero que cuando se estaba presencial, se notaba bastante, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese enfrentamiento. Yo les hablo por experiencia, a veces los mismos alumnos que son evangélicos retan al profesor de religión, retan al sacerdote que están allí, ¿no? De alguna y otra manera, sarcásticamente, y otros bien fundamentados, ¿no? Y ante eso, la misión de la Iglesia Católica, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, tiene que replantearse. Y esta de replantearse es la reevangelización nuevamente dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra creencia y todo lo demás. Porque no podemos decir yo tengo fe, yo tengo caridad y todo lo demás, porque así me lo han enseñado mis abuelitos. Porque yo soy católico porque mi papá, mis abuelitos, mis abuelos eran católicos. No. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué soy cristiano católico? ¿Por qué lo soy? ¿No? Tenemos que ser cristianos católicos porque sabemos, fundamentando nuestra fe. Y para eso tenemos que conocer nuestra fe, ¿no? Profundizar nuestra fe y compartir esa fe
que Dios nos da, ¿no? Y prácticamente por eso viene el avance del movimiento evangélico en el Perú, a partir de los años 50, ¿no? Nuestra constitución dice, pues, ¿cómo se llama? Que la mayoría de los cristianos somos católicos. Pero desde esa vez que se promulgó la constitución última del 93, ahora, 2021, ¿cuántos de esos millones ya no son católicos? ¿No? Eso también tenemos que ver cómo va arraigado. ¿Y por qué la gente está dejando la Iglesia Católica para irse a los evangélicos también? Eso también. ¿Qué pasa? ¿O qué está pasando? ¿No? De repente, ellos no encuentran en la Iglesia Católica lo que ellos buscan. Pero tenemos que ver y tenemos que analizar qué es lo que ellos buscan también. Porque a veces buscamos poder, buscamos acomodarnos, buscando sentirnos bien, y muchas veces, la Iglesia no es así. No es así. Y como dice el Papa Francisco, la misión de la Iglesia o la vocación de la Iglesia es el servicio. Y a muchos de nosotros no nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan, ¿cierto? Lastimosamente es así en la vida, es así. No nos gusta servir porque a veces vemos en el servicio como algo esclavizante, como algo abominable, ¿no? Jesús mismo nos enseña, ¿no? En la última cena, Él mismo lava los pies, Él se pone a servir, ¿no? A sus discípulos, ¿no? Y Él también nos manda, lo mismo que Él ha hecho con ellos, ellos hagan también con los demás. Servir siempre tiene que ser nuestro lema para eso, ¿no? Y la mejor evangelización y reevangelización es dar buen testimonio. Y ustedes, hermanos catequistas, que son llamados los brazos izquierdo, derecho de los sacerdotes, ¿no? De los párrocos, estamos llamados todos a dar buen testimonio de Jesús, a eso. ¿Por qué? Porque la gente, lastimosamente, está cansada de escuchar palabras, quiere testimonio, quieren ver en nuestras actitudes, como decía San Francisco de Asís, quieren ver en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, a este Cristo del Evangelio. ¿Y cómo es este Cristo del Evangelio? Hay que despolvar las Sagradas Escrituras, ¿no? Y enterarnos cómo Jesús miraba, cómo Jesús ayudaba, cómo Jesús salvaba, cómo Jesús curaba, cómo resucitaba a los enfermos, cómo miraba, cómo caminaba, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a aprender de Jesús para eso, ¿no? Ese es el reto que la Iglesia tiene nuevamente, ¿no? Este reto no se va a poder llevar a cabo si es que nosotros no ponemos de nuestra parte. Por eso, queridos hermanos catequistas, a ustedes no solamente se les pide impartir doctrina, no son doctrineros. Ustedes, en primer lugar, tienen que tener una vivencia con Cristo, ¿no? Un encontrón, como San Pablo, camino de Emaús con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Nosotros también, como catequistas, tenemos que tener nuestro encontrón con Jesús. Solamente así vamos a comenzar a ser buenos catequistas. Catequista no solamente es impartir doctrina, la catequesis no es dar clases, ¿no? Sino que es enseñar, que es ayudar a los demás a que también crezcan en la fe, así como algún día lo hicieron con nosotros. Qué bonito, ¿no? Vamos ya avanzando, ya falta poco. A partir de la década de los 50, se desata un vertiginoso énfasis por el crecimiento de los evangélicos. Especialmente ahí vemos la mucha labor social de la Iglesia va disminuyendo en este sentido, incluso va va perdiendo valor teológicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente busca, tiene sed de Dios, tiene hambre de Dios, entonces busca estos grupos para poder saciar, para poder, ¿cómo se llama? Encontrarse con Dios, más que nada en ese sentido, ¿no? Y las iglesias pentecostales también tienen ese fin, ¿no? De ayudar ¿cómo se llama? En la mística, ¿no? En las alabanzas, en todo eso. Para este nuevo periodo hay un cambio en América Latina y también en nuestro país,
¿no? Hay una radicalización hacia las posiciones más conservadoras. Y en algunos casos se profundiza una lectura fundamentalista de la Biblia, más concentrada en las realidades fuera de este mundo, ¿no? Y eso es lo que podemos ver, ¿no? A veces en las manifestaciones de nuestros hermanos evangélicos, ¿no? ¿No? Tienes que cambiar, tienes que ser, hay que ir al cielo. Sí, el cielo es nuestra meta, de todos, ¿no? O a veces también nos ponen frases bíblicas, ¿no? Que son así como que buscando herir, buscando denigrar también a la persona, ¿no? Y ahí también un poquito, de manera personal lo veo mal, ¿eh? Porque eso es faltar el respeto a la dignidad de la otra persona, a lo que es, porque nadie es perfecto. Yo no puedo decirle, oye, conviértete, si yo no me convierto. Yo no puedo, oye, no robes, si yo robo. Yo no puedo, ¿no? Hacer esas cosas, ¿no? Y más que nada, estas características del fundamentalismo bíblico vemos bastante en las sectas, ¿no? Ellos lo que dicen eso, ¿no? Incluso un día yo le decía a un evangélico así conversando bonito, miren, en la Biblia dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. ¿Tú te lo cortarías? Pero la palabra de Dios dice, pero la palabra de Dios nos manda a hacer esto. Córtate la mano entonces, ¿no? Un poquito que también, ¿no? Y Jesús cuando nos dice eso es, ¿cómo se llama? Así que nosotros pecamos, ¿cómo debemos separar? Ese cortarnos la mano, sacarnos los ojos, lo que sea, es separarnos, o sea, alejarnos del pecado, ¿no? Porque si nosotros huimos del pecado, nos alejamos del pecado, ¿no? Pidiendo la gracia de Dios, el pecado se va a ir, va a huir de nosotros, ¿no? Etcétera. La inclusión de los sectores medios y altos en la iglesia evangélica fomentó la existencia de un liderazgo de mayor preparación educativa y teológica, ya lo hemos visto, ¿no? Que fue asumiendo la condición de las denominaciones y las instituciones en el mundo evangélico. Vemos los famosos escuelas bíblicas, ¿no? Las escuelas bíblicas que encontramos en las iglesias evangélicas, ¿no? Están bien, ¿no? Tener también una formación bíblica, un poco también, ¿no? Para poder conocer la palabra de Dios. Eso es lo que vemos. El pueblo evangélico había estado asociado tradicionalmente al estereotipo de la gente pobre. Ahí estaba. ¿Quiénes eran los evangélicos? Los pobres, los que no saben, los que no piensan, la gente provinciana, la gente sin mucha educación, ¿no? Los que no tienen trabajo, ¿no? Y estas cosas. Pero vemos también que la misión evangélica va a ir también a los sectores intelectuales, ¿no? Viendo, también teniendo en cuenta las necesidades espirituales y sociales de cada persona, en este sentido, ¿sí? Ellos lo saben trabajar bastante. Vemos también un crecimiento importante, los pentecostales, ¿no? Que se desarrollan entre estos sectores empobrecidos, nacen de la masa, ¿no? del pueblo sufrido, con la peculiaridad que no será la ayuda social ni el trabajo de servicio y promoción humana lo que sería la base de su estrategia. Nada de acción social, sino el énfasis en una experiencia de lo espiritual, ¿no? Eso va a ser lo atractivo de este movimiento, que es hasta el día de hoy, ¿no? Lo espiritual, ¿no? Muy espiritualista, ¿no? Pocas obras, como dice Santiago, ¿no? Es esas cosas. Bueno, queridos jóvenes, bueno, creo que ya hemos terminado, ya es hora, ¿no? Hacerles solamente una pregunta, la final, ¿cómo les está yendo en su trabajo? ¿Están avanzando o quieren dejarlo para el final? Yo les recomiendo que vayan avanzando, por más que sean pocas líneas, pocas hojas, pocas páginas, pero hay que hacer un buen trabajo. En ese sentido sí voy a ser bien estricto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes? Padre, buenas
buenas noches, disculpe. Soy la maestra Rosa y no sé si está bien lo que estoy haciendo. Le estoy considerando en mi trabajo la historia de la iglesia de la que voy a tratar. Luego, cómo fue fundada la iglesia, por qué fue fundada la iglesia y cómo se elige a los pastores de la iglesia que voy a tratar. Claro. No sé si estaría bien para empezar Una preguntita. o algo más, padre. ¿Qué movimiento evangélico estás trabajando? Testigos de Jehová, padre. Ah, ya, muy bien. Eso sí vas a tener que así estudiarlos bien, más bien, ¿no? Sí. Ver su No sé, doctrina, entonces, su fundamento y todo lo demás. ¿Quién ha sido su fundadora? Porque su fundadora es una mujer, si te has dado cuenta, ¿no? Entonces, ver sus bases, en qué creen y todo lo demás. ¿Por qué no hacen tales cosas? ¿No? Por ejemplo, las transmisiones de sangre, ¿por qué ellos no practican eso? ¿No? ¿Cuál es el motivo que les da a no practicar eso? No, está bien, vaya avanzando con eso, me parece excelente, ¿no? A ver, en otro encuentro me vas diciendo también cómo va yendo tu trabajo, cómo vas haciendo, ¿ya? Y así ya voy conociendo, entonces, de frente, ¿no? Ahí vemos. Muy bien, Rosita, muchas gracias. muchas gracias, padre. Muy bien. Muy bien, entonces siendo las horas, me he pasado 5 minutos, quiero agradecer, queridos catequistas, por participar en esta clase. Espero no haberles aburrido con este tema histórico. Ya el próximo tema, para que vayan ustedes averiguando la Biblia en la Iglesia universal, evangélica, católica y todo lo demás, ¿no? Para avisarles que ya debe estar colgado el libro de sectas, ¿no? Del padre Antonio Goicoechea en la plataforma de la Escuela de Catequesis. ¿Ya? Vayan leyendo. Ahí también hay algunas de los trabajos, ¿no? De los testigos de Jehová, los mormones, ¿no? Los pentecostales, la iglesia evangélica. Hay más o menos un poco de material para ir haciendo el trabajo, ¿sí? Muy bien, yo me despido. Muchas gracias, Padre Raúl. No sé si estarás por allí. ¿Quieres Padre, conversar con disculpe, ¿me podría dar su número de celular para alguna consulta? me parece que está en la plataforma del curso. Ahí creo que está el número de celular. ¿Ya? Si no, cualquier cosita con el Padre Raúl. ¿Ya?